Consejo Académico de la Escuela Profesional de la Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido, Luis, y adelante con tus saludos a todos los maestros y maestras que hoy están atentos a tu mensaje. Sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu presentación y gracias por la gentil invitación. Eh, bueno, un saludo muy cordial a los profesores que en este inicio de clases tienen por delante retos bastante grandes. Eh, pero bueno, tenemos que acompañarnos en este esfuerzo porque no está resultando fácil para nadie. Pero creo que si afrontamos estos desafíos del brazo, vamos a poder superarlos, ¿sí? Yo encantado de poder contribuir con un grano de arena en lo que haga falta. Gracias, Julio. Adelante, Paola. Gracias. Muy buenas tardes, maestros, maestras, estimado Julio, Luis. Me siento de verdad muy contenta de compartir este espacio con ustedes, en donde vamos a tratar algunas ideas muy centrales sobre el enfoque por competencias y el actuar competente, ¿no? Que nos van a permitir orientar los procesos tanto de planificación, de mediación, de evaluación que vamos a realizar este año 2021. Bueno, le doy la bienvenida a todos y a todas para iniciar este lindo espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por los saludos, la bienvenida a todos nuestros maestros y maestras que siempre nos están acompañando. Bueno, de esta manera iniciamos el desarrollo del tema de hoy, el mismo que lo hemos organizado en 3 bloques. En el primer bloque, Luis Guerrero abordará el tema del enfoque por competencias. Luego, en el segundo bloque, Paola Cuenca abordará el tema del actuar competente. Y finalmente, como siempre, en el tercer bloque, responderemos algunas de las preguntas que ustedes hayan planteado en la caja de comentarios. Desde ya, los invitamos, colegas, a escribir sus inquietudes, sus dudas, sus consultas en esa caja de comentarios. Quiero aprovechar para expresar un saludo a algunas de las regiones, ciudades que ya nos están viendo. Huacho, Ica, Cusco, Chepén, Cotabambas, Amazonas, Chimbote, Pisco, Ayabaca, Huancayo, Canchis, Tumbes, La Unión, Ferreñafe, Tucume, Arequipa, Callao, Pomabamba, Anta, Ticapampa, Tacna, Chachapoyas, Pisco, Jauja, Ica y Yungay. Muy bien, muchísimas gracias a todos los maestros y maestras que siempre nos están acompañando. Y ahora vamos a iniciar el primer bloque denominado el enfoque por competencias y voy a dejar en el uso de las palabras a nuestro maestro Luis Guerrero. Adelante, Luis, te escuchamos. Bien. Ok. A ver, hace pocas semanas ofrecí un webinar para un grupo de docentes y el amable anfitrión me presentó como el profesor que iba a explicar este enfoque nuevo de las competencias, ¿no? No deja de llamarme la atención como todavía hay un sector de docentes que piensan que el enfoque de competencias es un tema nuevo, ¿no? En el mundo de la pedagogía. Y lo cierto es que ya tenemos más de 25 años aquí en el país, por lo menos, de trabajar con un currículum orientado a competencias, porque todas las reformas curriculares que se inician a fines del siglo XX han mantenido esa orientación, tuvieron esa orientación y la han conservado, ¿no es cierto? Son más de 2 décadas que venimos trabajando con el enfoque y sin embargo, para muchos colegas sigue siendo todavía un tema nuevo y además un tema complejo, ¿no? Y lo que yo quiero explicar, digamos, en los breves minutos que vamos a compartir ahora, es quizás tratar de develar el misterio, digamos, ¿no? Que en realidad lo esencia, lo fundamental del enfoque por competencias tiene mucho de sentido común y no es algo tan complicado como a veces, ¿no? Cuando hablamos con tecnicismos, hacemos creer a otras personas. Entonces,
No estamos frente a un tema nuevo, estamos frente a un tema que ya tiene, digamos, que ya entró en la agenda educativa no solamente del Perú, sino del planeta, ¿no? Desde hace más de 20 años y se ha evolucionado mucho desde entonces. Creo que tenemos una comprensión en general bastante más clara, ¿no? De la importancia, del significado y de las implicancias de este enfoque. Y sin embargo, todavía hay confusiones, hay mitos, ¿no es cierto?, que se han venido generando a lo largo de estos años, que vamos a tratar de despejar de alguna manera en estos minutos, ojalá sea posible, ¿sí? Am, a ver, eh, lo primero eh, que quiero presentarles, eh, sí, a ver, sí, sí, por favor. Ya, perfecto, ahora sí. A ver, eh, yo he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? En los tiempos de la presencialidad era posible recoger, ¿no?, las respuestas de los profesores a una pregunta aparentemente muy sencilla. ¿Qué creen ustedes que hace un gorila cuando caminando por la selva de pronto se encuentra con otro gorila, ¿no?, que le cierra el paso? Entonces las respuestas siempre han sido sumamente diversas, ¿no? Algunos me dicen que entonces, frente a la presencia del otro gorila, el gorila lo ataca, otros dicen que no, que se esconde, otros dicen que huye, otros dicen, en fin, la variedad de respuestas, otros que se golpea el pecho, ¿no?, en una actitud desafiante. Hay una enorme variedad de respuestas que suelo escuchar cuando hago esta pregunta. Y sin embargo, miren ustedes, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, la etología, eh, sabe, digamos, que la respuesta a esta pregunta no encierra ningún misterio. El gorila no responde de manera mecánica frente a la presencia sorpresiva de otro gorila. Depende. El gorila elige su comportamiento. ¿Y de qué depende? Depende de la evaluación que haga de la situación. Es decir, si el gorila con el que se encuentra es un gorila de su manada, entonces él lo mira con tranquilidad porque sabe que es de los suyos. Entonces no va a escapar, tampoco lo va a atacar y va a seguir su camino. Distinto es si este gorila no es de su manada, es un gorila desconocido y entonces él se va a poner entonces a la defensiva. Pero ¿qué es lo que pasa si es que detecta que este gorila es ajeno a la manada y además lo mira, ¿no?, con una actitud hostil? Es posible entonces que este gorila se prepare para el ataque. ¿Qué pasa si el otro gorila, ¿no?, independientemente de que sea o no de la manada, es una hembra y es una hembra joven? Entonces lo que va a hacer este gorila es acercarse. Si por otro lado el otro gorila es un gorila joven, tímido, que cuando lo ve se atemoriza, es probable que este gorila lo mire y lo ignore. Entonces, ¿a dónde voy? El gorila no responde de manera automática. El gorila evalúa la situación y en función de esa evaluación elige una opción entre varias. ¿Sí? Ok. Miren ustedes que esto es la esencia de una respuesta competente a un problema. Cuando uno se pregunta qué cosa es lo contrario de una acción competente, y para mí es clarísimo. Lo contrario, lo opuesto a una acción competente es una acción irreflexiva. La esencia de la respuesta competente a una situación cualquiera es la capacidad de actuar reflexivamente. Reflexivamente para entender en qué situación estoy metido. Reflexivamente para evaluar mis opciones. ¿Qué es lo que hago en esta situación? Y obviamente mis opciones tienen que ver con todo lo que me es posible hacer en función de lo que yo sé, en función de lo que yo conozco, en función de las habilidades que poseo. Y una vez que tomo una decisión y elijo una alternativa de respuesta, voy a intervenir y luego voy a evaluar el resultado, porque me puedo equivocar, puedo elegir la alternativa incorrecta y no tengo el resultado esperado. Y cuando eso ocurre, yo vuelvo a empezar
vuelvo a evaluar reflexivamente la situación, vuelvo a evaluar reflexivamente mis opciones, elijo otra y la pongo a prueba, y luego evalúo mis resultados. Todo el tiempo estoy pensando. Entonces, miren ustedes, no he puesto a un gorila por gusto, digamos, o sea, está bien, es uno de nuestros antepasados, pero su inteligencia no es equivalente a la nuestra. Y sin embargo, en el mundo animal, un mamífero y un primate como el gorila es capaz de evitar una respuesta automática frente a una situación que lo reta y es capaz de elegir una entre varias opciones dependiendo de su evaluación. No perdamos esto de vista. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Esto ustedes lo conocen. Esto está escrito en el papel, ¿no? Desde el año 2016. El currículo dice que la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito en una situación determinada. Bueno, miren ustedes, el gorila es exactamente lo que hace. Las personas responden a una situación usando lo que saben, usando los recursos que tienen, basados en la experiencia que los respalda, en las habilidades que han logrado desarrollar. Entonces, es obvio que cuando yo enfrento una situación que me desafía, yo tengo que responder haciendo el mejor uso posible de las cosas que conozco, ¿sí? Pero la definición dice, además, que supone comprender la situación y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Naturalmente, miren, las mayores dificultades en las que nos metemos las personas es cuando enfrentamos un problema con los ojos cerrados y no hacemos el esfuerzo por entender el problema, sino pasamos de frente a ver cuáles son mis alternativas. Y es más, ni siquiera pensamos en las alternativas, sino que echamos mano de la primera que se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Entonces, eso se llama actuar de manera irreflexiva. Y cuando eso ocurre, las cosas no salen mal. Entonces, dense cuenta que la definición que está en el currículum sobre el significado de una competencia es de un enorme sentido común. Esto que está escrito aquí son cosas que ustedes y yo hacemos comúnmente cuando enfrentamos situaciones que nos representan un problema en la vida personal, familiar o laboral y profesional. Claro, a veces no lo hacemos, a veces las personas, por actuar sin pensar, cometemos graves errores. Pero cuando actuamos pensando, con plena conciencia de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, las probabilidades de poder responder adecuadamente a esa situación son mucho más altas. Pasemos a la siguiente. Ok. ¿Qué cosa es una competencia entonces? Una competencia no es un conjunto de datos. Los datos son importantes. Hay datos que uno necesita manejar. Tampoco es información. La información es importante, es valiosa. Yo necesito información para poder enfrentar una serie de situaciones. La información son datos más organizados, ¿no es cierto? Más conectados, ¿no? Los datos son piezas de información aislada. También tengo conocimientos a mano y los conocimientos son muy importantes porque entonces ya son piezas de información conectadas con un significado, ¿no es cierto? Ya hemos logrado conceptualizar una serie de datos, un conjunto de informaciones y ya tenemos conocimientos. Los datos, la información y el conocimiento han sido, son y seguirán siendo importantes toda la vida. Pero la competencia, ¿qué cosa es? La competencia no es aprenderse los datos, aprenderse la información o aprenderse los conocimientos. Es aprender a hacer uso de los datos, de la información, del conocimiento para entender y enfrentar una situación problemática. No es como en el pasado que uno piensa que una persona está bien formada porque sabe muchas cosas, sino porque sabe utilizar inteligentemente lo que sabe para poder resolver problemas, ¿no? Y enfrentar situaciones complejas en la vida. Entonces, y a veces nosotros, y lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Nos confundimos porque pensamos que cuando diseñamos una experiencia de aprendizaje, lo primero que estamos pensando es que tiene que saber el chico. Entonces queremos que sepa el valor de la cultura, queremos que sepa la importancia de la familia, queremos que sepa el valor nutricional de los alimentos. Por supuesto, ahí hay información valiosa que es necesario conocer, pero que no proponemos situaciones donde el estudiante se ve obligado a hacer uso de esa información o de ese conocimiento para construir algo, construir una solución, construir una respuesta, construir un producto. Avancemos. Ok. A ver, yo les presenté la historia del gorila. Ahora quiero presentarles la historia de esta niña que tiene 5 años, ¿sí? Una niña de 5 años, esta es una escena que yo pude registrar cuando estaba haciendo una investigación sobre habilidades en niños de 4 y 5 años para manejar conflictos interpersonales, hace varios años. Esta niña, de la mano de su hermano menor, a la hora del recreo, se acercó al columpio que estaba en el patio trasero del nido. El columpio tenía 6 columpios, valga la redundancia, pero 4 estaban malogrados y estaban enrollados. Solo uno funcionaba. Y ese estaba ocupado por otro niño que se estaba balanceando. La niña, de la mano de su hermano menor, lo mira y le dice, bájate, se va a subir mi hermano. El niño la ignora y entonces la niña se queda parada mirándolo por unos segundos más y insiste esta vez con un tono mucho más agresivo. Te he dicho que te bajes, él es menor que tú. El niño la vuelve a ignorar y se sigue columpiando. La niña queda contemplando la escena nuevamente y ensaya una tercera fórmula. Entonces lo mira y en un tono más amable le dice, un ratito te columpias tú y un ratito se columpia él. ¿Sí? El niño se columpió un par de veces más, luego se detuvo, miró a la niña por unos segundos, se bajó y le cedió el columpio a su hermano menor. Cuando yo vi esta escena quedé maravillado, porque esta niña de 5 años, hizo el circuito perfecto de una respuesta competente a una situación desafiante. La niña lo intentó una vez porque su evaluación de la situación la hizo pensar que, claro, como es menor y los menores tienen más derecho que los mayores, iba a bajarse del columpio sin problema, pero se equivocó, porque ese niño tenía la sartén por el mango y se sentía bien columpiándose. ¿Por qué tenía que cederle el columpio a otro niño, a un niño desconocido? Y entonces la niña ensaya por segunda vez la misma alternativa, pero en un tono más enérgico, y le exige que se baje, y le recuerda el derecho. Él es menor que tú. Le recuerda el derecho del menor. Como vuelve a fracasar por segunda vez, la niña se queda contemplando la escena y en su cabeza lo que está haciendo es construyendo un diagnóstico nuevo de la situación. Se da cuenta que una actitud imperativa no va a conseguir resultados. Y entonces decide más bien elegir una transacción. Y le propone una transacción. Y le dice un rato él, un rato tú. Y se lo dice amablemente. Y el niño acepta. Entonces, ¿quién le enseñó a esta niña a responder de manera competente a una situación como esta? Nadie. Es la actitud natural de las personas cuando actuamos de manera reflexiva, ¿no? Entendemos lo que tenemos delante de nosotros o creemos entenderlo y ensayamos una respuesta. Y si no funciona, volvemos a pensar y ensayamos otra. Eso hacen los médicos con nosotros. Cuando vamos con algún síntoma, nos hacen los análisis respectivos, nos mandan un tratamiento. Si el tratamiento no funciona, nosotros regresamos y nos vuelven a hacer nuevos análisis para tratar de entender mejor el origen de nuestros síntomas. Y entonces el médico evalúa la situación, elige una opción entre varias, la pone a prueba y si no funciona, elige otra. Eso es la manera natural de actuar de una persona cuando actúa reflexivamente frente a un determinado problema. Vamos a la siguiente. Ok. Entonces, miren, esto es bien simple, ¿no? Entonces, la secuencia es esta.
Yo, en primer lugar, confronto un problema o un reto cualquiera, ¿no? Entonces yo estoy parado delante de una experiencia, estoy viviendo una experiencia real. En segundo lugar, reflexiono, pienso, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué opciones tengo para poder responder a esto? En tercer lugar, tomo una decisión y la pongo a prueba. Entonces yo regreso a la experiencia. Y luego, una vez que la he puesto a prueba, la evalúo. Es decir, vuelvo a reflexionar. Este es el circuito de una competencia, el circuito básico de una competencia, que yo estoy seguro, cuando ustedes responden competentemente a un problema cualquiera, siguen el mismo circuito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas veces hacemos este circuito inconscientemente. ¿De qué se trata cuando la respuesta competente a los problemas se convierte en objeto de educación? La diferencia es que cuando esto se vuelve un objeto de educación, entra, ¿no? Como un tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces las personas aprendemos a hacer este circuito de manera consciente. Y entonces yo puedo desarrollar mis habilidades para hacer un análisis crítico y objetivo de los problemas que enfrento. Me están diciendo que repita porque ha habido una especie de bache. Entonces yo digo, este es el circuito circular, ¿no es cierto?, de lo que acabo de explicar hace un momento. Las personas confrontamos una situación, evaluamos nuestras opciones, tomamos una decisión, la ponemos a prueba y luego la evaluamos. Pero cuando uno se saltea alguno de estos pasos, nuestro margen de error va a aumentar de una manera significativa. Si yo omito el análisis del problema, voy a responder de manera ciega. Si yo omito el segundo paso y no analizo mis opciones, sino elijo lo primero que se me viene a la cabeza. Veamos un ejemplo, ¿no? Ok, parece que recuperamos la señal. Entonces les decía, vamos a poner un ejemplo de lo que he venido explicando hasta hace un momento. La competencia escribe diversos tipos de texto que todos nosotros conocemos. Según el currículum, esta competencia está compuesta por 4 capacidades. Analizo una situación comunicativa X, ¿no es cierto? Y adecuo mi texto a esa situación. Organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Utilizo convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiono y evalúo mi texto escrito, tanto en su forma y contenido como en su contexto. ¿Sí? Vamos a ver esta competencia en acción. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Miren, Julia es una niña de 16 años que acaba de terminar el 5º grado de secundaria. Y ha sido tan buena alumna que por estar primera en el cuadro de méritos ha entrado directo a la Universidad Nacional del Centro, ¿sí? Porque es una niña que vive en Huancayo. Entonces, la niña está feliz, pero el día que se va a matricular resulta que mira en un kiosco de periódicos una noticia en un diario regional que dice que las mujeres son objeto de discriminación laboral de manera sistemática y que en general sabe qué hacer, si realmente matricularse o hacerle caso a su madre, ¿no? Y regresar a su casa, ¿no? Y entonces, acá en una situación como esta, podemos pedirle, por ejemplo, a los estudiantes que, siendo amigos de Julia, adolescente, no piensa. A ver, parece que ya regresó la señal. Hemos tenido una pausa obligada por estas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero si todavía están ahí, entonces quiero retomar lo que les venía diciendo. Había estado poniendo el ejemplo de la competencia de producción de textos escritos y les estaba diciendo que esta competencia en realidad representa toda respuesta competente a un problema, supone un circuito que tiene 4 momentos, cada uno de los cuales es indispensable. Yo no puedo omitir el primero porque si yo no evalúo la situación no la comprendo. Y si no la comprendo, entonces mis respuestas van a ser unas respuestas ciegas. Si yo no evalúo mis opciones, entonces mi elección de una alternativa u otra va a ser una elección superficial y mis posibilidades de equivocarme van a ser enormes.
Si yo tomo una decisión apresurada y elijo cualquiera, ¿no? Que me parece rápidamente razonable, mis posibilidades de equivocarme también van a ser grandes. Y si yo la pongo en práctica y no analizo cómo, si funcionó o no funcionó y por qué, bueno, entonces quiere decir que no me estoy haciendo responsable por las consecuencias de mis actos. Entonces yo no puedo omitir ninguna de estas fases. Y entonces, cuando nosotros enseñamos a los chicos a actuar de manera competente, les estamos enseñando a pensar las situaciones problemáticas a las que tienen que responder, las alternativas, ¿no es cierto?, de respuesta que pueden construir a partir de lo que saben, ¿no es cierto?, las buenas decisiones que tienen que tomar y la posibilidad de evaluar resultados, porque del error nunca nos vamos a escapar. De eso vamos a hablar también en unos minutos, si es que el Internet no se va. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, miren, una competencia parte siempre de un problema, de una situación que reta al estudiante. No se trata de proponer una tarea simple, se trata de proponer una situación que represente un problema cuya solución no esté escrita en ningún libro, ¿sí? Porque si yo digo fulano está mal alimentado porque come mal en su casa, ¿cómo podría alimentarse bien? ¿Qué alimentos lo pueden nutrir mejor? Pero eso está pues cantadazo porque esa respuesta está en los libros. El valor nutricional de los alimentos ustedes lo encuentran por el celular, entran a Google, a donde ustedes quieran, entran a YouTube. Entonces, ahí no hay misterio. Un reto significa una situación cuya respuesta no existe, hay que construirla, ¿sí? Pero si la respuesta existe y está en los libros, entonces no es un reto, ¿sí? Y yo encuentro que muchos colegas plantean experiencias de aprendizaje que se supone están orientadas a desarrollar competencias en los estudiantes, pero los problemas que plantean en realidad no son problemas, son situaciones extremadamente simples que ni siquiera les dan la posibilidad al estudiante de detenerse a analizar, porque los plantean como una suerte de introducción y de frente se pasan a las tareas que los chicos tienen que realizar. Entonces, así no se desarrolla una competencia. Yo tengo que partir siempre de un problema y de un problema que desafíe al estudiante. Siguiente. Miren, lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Y lo voy a seguir insistiendo. Desarrollar competencias se trata de aprender a pensar. Yo no puedo exonerar a mis estudiantes de la tarea de pensar. Yo no puedo reemplazar al estudiante en la tarea de pensar. No puedo aliviarle el dolor y el esfuerzo de pensar. Yo no puedo pensar por él. Yo tengo que plantear situaciones que lo desafíen a usar su cabeza, ¿sí? Una persona es competente porque razona el problema que tiene que resolver, las soluciones posibles que puede ensayar, ¿sí? No se vale proponer un problema y explicárselos. No, así no se vale, ¿sí? No se vale proponer un problema e inmediatamente decirle cuál es la respuesta. No puede ser. Si no les damos la oportunidad de pensar, entonces no hay competencia posible, porque le estamos quitando el corazón a la experiencia de aprendizaje, el corazón que va a hacer posible que el chico efectivamente pueda desarrollar una respuesta competente a un determinado problema. Pasemos a la siguiente. Miren este ejemplo, ¿ya? Esta es una situación problemática, entre comillas, que en realidad tiene truco. Se las voy a leer. Se ha podido observar que durante el aislamiento social muchos ciudadanos arrojan la basura en cualquier lugar. Eso indica la poca cultura sobre el cuidado y conservación del medio ambiente y como consecuencia de ello, esto está afectando el derecho de la vida y a la salud del ser humano. Si no promovemos con anticipación la clasificación de los residuos sólidos, esto traerá muchas enfermedades desconocidas que complicarán la labor que realizan los médicos y enfermeras en los centros de salud. En ese sentido, nos proponemos los siguientes retos o desafíos. ¿Por qué debemos clasificar la basura? ¿Qué consecuencias tiene la basura en la salud? ¿Qué podríamos crear con los plásticos reciclados? ¿Cómo podemos clasificar los residuos sólidos? ¿Se dan cuenta? Este es el ejemplo perfecto de lo que no tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo
explicando, acá hay el problema es la basura en la calle. La gente no entiende, mira que el tacho está rebalsando de basura y la sigue botando y la basura queda regada en la calle. Hay un problema que el municipio no recoge la basura, pero la gente sigue botando la basura en la calle. Eso es un problema. Pero acá no solamente están describiendo el problema, sino que se lo están explicando, porque le dicen al estudiante, le dice, esto indica la poca cultura sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. Pero no solamente le están explicando la causa, sino le están diciendo la consecuencia. La consecuencia es que está afectando el derecho a la vida, el derecho a la salud del ser humano, y además le está soplando la solución. Si no promovemos con anticipación la clasificación de residuos sólidos, esto traerá muchas enfermedades desconocidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, acá está el problema planteado, está el problema explicado y está el problema además solucionado. Entonces ya el chico no tiene nada que pensar porque ya el profesor se lo dijo todo. Y no solo eso, sino que los retos que le plantea en realidad no son retos, ¿no? Porque, ¿por qué debemos clasificar la basura? Eso ya está respondido en el párrafo anterior. Además, ¿por qué debemos clasificar la basura? Ustedes van a internet y van a encontrar 1.000.000 de respuestas a eso. ¿Qué consecuencias tiene la basura en la salud? Díganme si esa respuesta no es conocida. ¿Qué podríamos crear con los plásticos reciclados? ¿Cómo podemos clasificar? Hay entrar a YouTube y hay miles de videos donde responden esto gráficamente, elocuentemente, exhaustivamente. Entonces, acá en el fondo, ¿no? Quien ha formulado esta situación supuestamente problemática, simplemente lo que quiere es que el chico copie la información que ya está anotada en determinadas fuentes y la transcriba a algún texto o algún PowerPoint, ¿no es cierto? Y listo. Y acá el chico no tiene que pensar, solo tiene que obedecer las instrucciones del profesor. De esta manera no se desarrollan competencias. ¿Por qué? Porque no le estamos al muchacho dando la oportunidad de pensar y de tomar sus decisiones. Avancemos. Hemos dicho que para que los chicos puedan aprender a actuar de manera competente necesitan oportunidades para pensar, pero necesitan oportunidades para pensar por sí mismos, de manera autónoma. Se aprende a ser competente tomando riesgos, el riesgo del criterio propio para elegir una alternativa, ¿sí? Porque si yo le digo lo que tiene que hacer y yo cuando reviso las experiencias de aprendizaje que realizan muchos colegas en muchos lugares del país, los colegas lo que hacen es darle la ruta completa al estudiante. Primero vas a hacer esto, después lo otro, después aquello, después lo demás allá. Y entonces, ¿qué decisión tiene que tomar el niño, la niña, el joven? Nada, ninguna. Ya el profesor decidió todo. Le puso un problema, se lo explicó, le dijo cuál es la respuesta y además le ha señalado paso a paso lo que tiene que hacer para llegar a un resultado que ya está predeterminado por el profesor. Esa manera de proponer una experiencia de aprendizaje puede servir para muchas cosas, menos para desarrollar competencias. Si no hay oportunidad para reflexionar, si no hay oportunidad para tomar decisiones de manera autónoma, estamos fuera de la ruta del desarrollo de competencias. Siguiente. Se trata de equivocarse. Yo sé que esto para algunos de ustedes puede resultarle chocante, pero no lo es. Miren, todos los avances científicos que hoy en día nos asombran son productos de una cadena de errores, ¿Ustedes recuerdan cuántos cohetes se han caído antes de que el hombre pueda poner un pie en la luna? ¿Saben ustedes cuántas ovejas murieron antes que la famosa oveja Dolly pudiera ser clonada? ¿Ustedes saben cuántos filamentos quemó Thomas Alva Edison a principios del siglo XX antes de encontrar el filamento que mantuviera la incandescencia del foco por largas horas? Más de 1.000. Ese hallazgo tan trascendente en la historia de la ciencia fue producto de 1.000 equivocaciones. Pero nosotros, los profesores, no queremos que el chico se equivoque, por eso le decimos todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estamos culturalmente asociando el error con el fracaso, con la negligencia, ¿no? Con la sanción, con la censura, y no es posible. Los chicos tienen que tener libertad para tomar decisiones aun si se equivocan, porque lo que tienen que aprender es aprender del error.
a evaluar sus errores. Entonces, tenemos, y esto es un clásico en pedagogía, les voy a decir, el pánico al error. ¿No? Saturnino de la Torre habla de la pedagogía de la evitación del error, cuando el profesor quiere controlar todo el proceso, ¿no?, de trabajo de los estudiantes para evitar que cometa la más mínima equivocación. Y si nosotros decimos que para desarrollar competencias tienen que pensar y tienen que pensar autónomamente y tomar decisiones autónomamente, la posibilidad que se equivoquen está ahí. Pero después van a evaluar no solamente su resultado, sino también su proceso. De eso vamos a hablar inmediatamente. Avancemos, por favor. Tenemos que poner los ojos sobre todo en el proceso. Hay una cosa en la que ha venido insistiendo el colega Fernando Llanos en algunas entrevistas que ha dado y en algunos artículos que ha publicado, de esta cadena fatal que se ha producido por la supervisión laboral al trabajo efectivo del docente, ¿no es cierto? Entonces, de la administración se le pide a los profesores que entreguen evidencias de que está trabajando, que no se ha quedado durmiendo en su casa, ¿no?, que no se ha, no sé, ido a la playa, sino que de verdad está trabajando. Y entonces quieren evidencias, pruebas de que efectivamente está cumpliendo con su contrato. Y entonces el profesor envía evidencias. ¿Qué evidencias? Los trabajos de los chicos, ¿no? Mira, tú, mis alumnos, todo lo que han hecho esto, han hecho el otro, han hecho aquello. Ok. Eso es para el administrador, para que diga, ya, entonces te puedo pagar, ¿no? Porque efectivamente me has demostrado que has estado trabajando. Ya, pedagógicamente eso a nosotros no nos sirve de nada, ¿sí? El administrador estará feliz, pero los docentes deberíamos estar muy tristes, porque lo que interesa es cómo lo hicieron. Como muchos colegas me lo dicen, además, ahora que no vemos a los chicos trabajando porque están en sus casas, nadie sabe si en realidad ese producto ha sido hecho por el niño o la niña, o si ha sido hecho por algún adulto de la casa, por su hermano mayor, por su tía, por su mamá. Pero si nosotros pedimos cuentas al estudiante por cómo lo hizo, qué decisiones tomó, qué errores cree haber cometido, en qué dilemas se encontró, qué opciones tomó, por qué descartó las otras, entonces el chico va a estar dando cuenta de todo el proceso mental, ¿no?, que se ha activado en el proceso de construir el producto o elaborar el trabajo que ustedes le han asignado. Si nosotros no rescatamos eso, no sabemos realmente si aprendió o no. El producto puede tener fallas, el producto puede estar equivocado, pueden haber criterios que no se han cumplido, pero si el chico ha puesto toda su cabeza pensando lo que ha hecho, tomando decisiones, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es recuperar esa experiencia para que el chico pueda reflexionar sobre ella, ¿sí? Porque el aprendizaje está ahí. Ustedes me dirán, pero eso es muy difícil de hacer ahora de manera remota. No se los voy a discutir. Es tremendamente difícil. Claro, los que están conectados virtualmente con sus alumnos o por celular podrían tener esa facilidad, pero los que no, los chicos se conectan solo por televisión o por radio, la comunicación es más difícil. Eso es verdad, ¿sí? Pero miren ustedes, entre el año 93 y 97, que trabajando yo en UNICEF, acompañábamos grupos de docentes en diversas regiones del país. Allí no había la facilidad de las comunicaciones que hay ahora. La comunicación que sosteníamos con los profesores era por carta. Nos mandábamos cartas en físico. Eso que parece que estuviera hablando yo del siglo XVIII, no, eso es a mediados de la década del 90 pasado, nos comunicábamos por carta y recibíamos y enviábamos cartas. ¿Podríamos intentar una comunicación como esa, naturalmente con los niños que ya pueden producir un texto? Sí. ¿Podrían grabar audios en un celular, ¿no?, para contarnos cómo es que hicieron el producto, cómo es que hicieron el trabajo? Probablemente. No será perfecto, sin duda, no será perfecto. No se podrá con todos, quizás no se podrá con todos, y nos tendremos que enfocar en los que más necesitan retroalimentación y acompañamiento. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a recuperar evidencias del proceso, no solamente del resultado.
¿sí? Una más. Ok. Por último, creo que ya la última, se trata de acompañar sin intervenir. Yo sé que todos hemos dicho desde comienzos del año pasado que es la hora de la familia, porque ahora los chicos están en casa y los padres les toca jugar un papel que antes no jugaban, porque ahora el espacio de aprendizaje es la casa. De acuerdo, pero hay una cosa bastante obvia que creo que todos la conocemos por demás, y es que no todas las familias tienen las mismas condiciones para poder sentarse todos los días del año con sus hijos. No, pues, los padres trabajan, los padres tienen otras cosas que hacer, a veces tienen 3, 4 hijos en edad escolar. Entonces, este mundo ideal, ¿no? De la familia sentada con los niños, acompañándolos en sus tareas, interactuando con ellos, haciendo tareas de manera conjunta y colaborativa con ellos, se podrá dar algunas veces en algunas familias, pero no en todas. Pero además de lo que se trata es que este acompañamiento sea sobre todo un acompañamiento emocional. Yo no quisiera que los padres intervengan en las tareas de los chicos, porque entonces les están quitando la autonomía que necesitan para tomar sus decisiones. Cuando el padre interviene, es para que el chico haga bien las cosas, para que quede bien con su profesor, con su profesora. Y no se trata de quedar bien, se trata de que haga lo que elija hacer para después evaluarlo. Entonces, pero claro, los padres de familia de alguna manera están condicionados por lo que nosotros les decimos, entonces si sus hijos se equivocan, van a tener mala nota, van a ser censurados, van a ser criticados, hay que evitar que se equivoquen. Y volvemos a lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, se trata de acompañar, pero sin intervenir, ¿sí? Y eso es una cosa que los padres tienen que tener claro. Y si no están en condiciones porque les gana la necesidad de meter cuchara y de meter mano para que el chico haga las cosas correctamente, mejor que no intervengan, ¿sí? Son cosas, como digo, de sentido común que a veces se nos pierden de vista porque, claro, la presión que tenemos sobre nuestros hombros es tremenda, ¿no es cierto? Es un año muy irregular, hay que recuperar el paso perdido, y entonces esta preocupación por avanzar, por abarcar la mayor cantidad de áreas, esa angustia conspira contra la posibilidad de ofrecerle a los estudiantes oportunidades de aprendizaje que les ayuden a pensar, a tomar decisiones, a ganar autonomía, ¿no? En el enfrentamiento y la solución de problemas. Y si eso no existe, no hay competencia posible. Entonces, disculpen ustedes que esta exposición haya estado tan interrumpida por estos cortes absolutamente involuntarios en la señal, pero espero en todo caso que estas ideas compartidas puedan serles de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Interesantes reflexiones, igual que tú, pedir disculpas a todos los maestros y maestras por las dificultades que hemos tenido en esta transmisión. Es la primera vez, pero bueno, a veces siempre sucede, son parte de las cosas que es transmitir en vivo, ¿no? Luis nos ha dado unas reflexiones muy interesantes respecto al enfoque por competencias y también responsabilidades y autorreflexiones propias de uno mismo, de cómo estamos nosotros orientando estos procesos, ¿no? Nos habla de un proceso circular de la acción competente, ese círculo virtuoso que nos ha dicho, ¿no? Que lleva al estudiante a confrontar un problema, un reto, a pensar y esforzarse en comprenderlo y analizar sus opciones para responder a dicho reto, decidiendo de esa manera, de una manera autónoma, por aquella opción que considere pertinente. Me pareció interesante esa reflexión que hacía Luis de que sea el estudiante que decida las opciones, hacia dónde va a ir, cuál es la opción más correcta, más pertinente, ¿no? Y además también seguro en algún momento en la reflexión con su maestro, con su maestra, decirle por qué optó, cuál fue la situación, por qué tuvo esa opción, por qué no la otra, por qué aquella, y así el estudiante vaya desarrollando esa autonomía que hemos ido buscando poco a poco, coayudando en todo el proceso a ello, ¿no? Nos ha hablado también de esos retos auténticos, de aquellos que busquen confrontar al estudiante a través de las tareas o actividades que le exijan pensar, emplear sus múltiples saberes, plantearles aquellos elementos que vayan más allá de la reproducción mecánica, simple de la información, y más bien a exigirles a ellos que puedan tomar decisiones y puedan dar pasos para solucionar y enfrentar el reto en el cual hemos estado, ¿no?
Eso tiene que ver con potenciar la autonomía, motivando a los estudiantes a que utilicen sus propios criterios, sin tener temor al error. Y creo que eso es fundamental en todas las acciones que estamos haciendo. Muchas veces nosotros mismos como maestros o maestras tenemos mucho miedo al error y no sabemos que el error pedagógicamente puede también ser un elemento vital, fundamental para aprender. Y eso lo hemos visto el año pasado cuando nuestros maestros y maestras han respondido a esta circunstancia del 2020 y hemos ido aprendiendo en el camino y construyendo conocimiento y aprendizaje en el hacer, ¿no? Muchas gracias, Luis, por estas reflexiones que nos has dado, por esta ruta que nos has planteado y seguro nos dejas todo un conjunto de elementos que vamos a tener que tomar en cuenta también nosotros mismos en el sentido de lo que vamos planteando y lo que vamos señalando y que vamos construyendo de manera conjunta con los maestros y maestras en estos espacios y en otros con los cuales estamos convirtiendo con ellos. Permítanme, aún así que hemos tenido un corte, siempre saludar a los colegas que aún nos continúan viendo. Esto va a quedar grabado, seguro, para que podamos luego reproducir y tener toda la reflexión completa y todo el marco en el cual Luis nos ha ido indicando este día. Bueno, un saludo a los colegas de Chiclayo, Tambopata, Huaraz, Huari, Chanchamayo, La Convención, Azángaro, Ayacucho, Apurímac, Hilo, Carabelí, Santa, Huancavelica, Piura, Carabaya, Huamachuco, Otusco, Trujillo, Paucartambo. Gracias, maestros, maestras, por seguirnos. Muy bien, ahora sí, continuando con este Docente al Día webinar, vamos a presentar a Paola Cuenca, especialista de la Dirección General de Educación Básica Regular, quien va a abordar el tema del actuar competente. Adelante, Paola, te estamos escuchando. Muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, Luis nos ha dejado con muchas ideas para reflexionar, ¿verdad? Bien, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a iniciar este bloque preguntándonos qué implica el actuar competente. ¿Cómo describirían ustedes o cómo describiríamos el actuar competente de nuestros estudiantes? ¿Qué desempeños esperamos de ellos para indicar que su actuación ha sido competente? ¿No? Ya Luis nos ha compartido varias ideas en relación a estas preguntas. Entonces, yo los invito a que puedan compartir sus respuestas en el chat o las puedan escribir quizás en un cuaderno, en una hoja, ¿no? Para después ir como complementándolas, contrastándolas también con nuestros saberes previos. Seguro que ya tenemos varias ideas al respecto, ¿no? Yo también he ido tomando nota de varias ideas muy interesantes que Luis ha ido compartiendo. Bien, siguiente, por favor. Pero vamos a pensar ahora, bueno, hemos planteado como preguntas bien generales, ¿no? De qué implica este actuar competente. Vamos ahora a pensar, por ejemplo, en el actuar competente de un estudiante en relación con una de las competencias que nos plantea el currículo nacional, que es convive y participa democráticamente, ¿no? Pensemos, acordémonos de esta competencia, qué es lo que implica, ¿no? Y pensemos en nuestros estudiantes, qué es lo que hacen nuestros estudiantes para convivir y participar democráticamente. ¿Qué desempeños demuestran? ¿Qué recursos ponen en juego? A ver, acordémonos, ¿no? Lo que hemos pasado hace poquito nada más en el 2020 con nuestros estudiantes. Seguro que ustedes han planteado varias situaciones referidas que han permitido que los estudiantes puedan poner en juego esta competencia. Bien, entonces ahora vamos a ver juntos, por favor, la siguiente diapositiva, un video, ¿no? Un video muy cortito, también para que ustedes puedan ir anotando también otras ideas que vayan surgiendo allí, donde se describe el desempeño de una estudiante de 6º grado de primaria, llamada Maritza. Vamos a observar, vamos a identificar si es que ella está demostrando o no un actuar competente, también con todo lo que ya hemos ido escuchando sobre qué implica este actuar competente. Adelante, por favor, con el video. Maritza, una estudiante de 6º grado de primaria, ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto relacionado a la calidad del agua, un problema muy agudo en el vecindario. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Maritza constantemente. Entonces, la niña le dice que sus ideas son muy buenas, pero que van a levantar la mano antes de hablar,
que quien ya opinó no puede hacerlo otra vez hasta que los demás también lo hagan, y que para aceptar una propuesta el grupo debe votar. Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos asienten y se adopta el acuerdo. Luego, plantea que como el agua es un tema que concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y, acto seguido, empiezan a planificar la actividad. El currículo nacional define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. De acuerdo con esta definición, ¿habrá actuado Maritza de forma competente en esta situación? Listo, muy bien. Bueno, hemos visto ahí el actuar competente de Maritza, o no hemos visto un actuar competente. ¿Qué creen ustedes? ¿Maritza ha actuado de forma competente en esta situación que su maestra le ha propuesto o de repente que han construido entre todos? A ver, compartan sus respuestas en el chat porque este es un medio también para poder intercambiar ideas entre todos. Listo. A ver, vamos escribiendo. Acá yo también voy a ir escribiendo las respuestas que ustedes están poniendo ahí en el chat. Bien, ahora contrastemos nuestras respuestas o las que hemos ido escribiendo, las que hemos ido pensando, con esta segunda parte del video. Anoten las ideas que consideren más importantes o también pueden hacer ya un check, ¿no?, a las que ustedes ya plantearon. Adelante, por favor, con el video. Si leemos la competencia denominada Convive y participa democráticamente, podemos comprobar fácilmente que Maritza ha demostrado competencia en el manejo de la situación que se le presentó, porque ha combinado de manera muy pertinente varias de las capacidades que la integran para lograr su objetivo, organizar al grupo para desarrollar un proyecto conjunto. En primer lugar, ella ha manejado el conflicto que se le presentó de manera constructiva, actuando con empatía y asertividad ante el compañero que no dejaba participar a los demás. En segundo lugar, ha liderado la construcción consensual de una norma que recoge el sentir del grupo y previene el desorden que amenazaba la reunión. Para lograr lo anterior, en tercer lugar, ha interactuado con todas las personas del grupo, demostrando respeto a todos. En cuarto lugar, ha valorado el tema de la investigación y ha llevado a sus compañeros y compañeras a la necesidad de deliberar sobre el agua como un asunto de carácter público. Estas 4 capacidades forman parte de la competencia sobre convivencia y participación democrática, pero solo su combinación oportuna y pertinente le ha permitido a Maritza actuar competentemente en una situación difícil para lograr su propósito. Detrás de la respuesta de Maritza a la situación descrita, podemos reconocer diversas capacidades puestas en juego. Ella ha evaluado bien las circunstancias, así como sus posibilidades de respuesta, antes de elegir la opción que tomó. Lo agrede, lo amenaza, lo denuncia, lo regula, lo hace bilateralmente, involucra al grupo. Asimismo, ha ejecutado con delicadeza y asertividad la opción que eligió de manera que funcione sin causar asperezas con su compañero. Tus ideas son muy buenas, le dijo, pero ¿qué tal si nos ordenamos para hablar? Actuar de manera competente supone justamente comprender la situación que se debe afrontar, evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, analizar las combinaciones más pertinentes para luego tomar decisiones y poner en acción la opción elegida. Demostrar competencia supone también saber combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Muy bien, qué interesante. Estoy viendo varias respuestas de ustedes que están considerando que Maritza ha tenido un actuar competente, ¿no?, porque ha puesto en juego liderazgo, el acompañamiento, una actitud democrática, ¿no? Algunos están mencionando que ha puesto en juego conocimientos, habilidades, actitudes, las capacidades de la competencia, ¿no? Entonces veo ahí varias respuestas, ya casi está la respuesta, ¿no?, dada. Entonces vamos a ir profundizando
un poco más sobre estas ideas que nos están surgiendo, ¿no? A partir del video que hemos visto y también todo lo que hemos ido escuchando en el primer bloque. Bien, podemos decir que un actuar competente es un poder de actuar eficazmente en situaciones, ¿no? Movilizando y combinando en tiempo real y de forma pertinente diversos recursos, ¿no? Tanto de repente nuestros conocimientos, así como ustedes han mencionado, ¿no? Esos conocimientos, habilidades, actitudes. Bien, siguiente, por favor. Entonces, si hablamos que es un poder de actuar eficazmente en situaciones, ¿qué queremos decir con ello? ¿No? Ya algo Luis nos ha comentado, ¿no? Bastantes ideas al respecto. Bueno, esa situación que la persona va a desarrollar sus competencias, ¿no? Entonces la situación se vuelve el elemento central del aprendizaje. Ya no se trata, pues, de enseñar contenidos disciplinarios, descontextualizados, por ejemplo, el área del hexágono, del triángulo, la multiplicación de fracciones, de repente determinar los tiempos verbales, etcétera, ¿no? Sino de definir situaciones en las cuales los estudiantes pueden poner en juego diversos recursos. Recursos tanto internos como externos. Me refiero a recursos internos, por ejemplo, los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes, ¿no? De los cuales ya nosotros poseemos y hemos ido construyendo y adquiriendo. Y como recursos externos, por ejemplo, el uso de diversas fuentes de información, ya sea a través de Internet, de medios físicos, por ejemplo, los textos, a través de medios de comunicación, o consulta a algunos expertos, a nuestros mismos compañeros, ¿no? Entre otros. Entonces, el contenido disciplinario ya no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino más bien es un medio al servicio del abordaje de las situaciones a la vez que de otros recursos. Es en situación que el conjunto de recursos coordinados permite actuar con competencia y no la utilización de un recurso único y descontextualizado, ¿verdad? El actuar competente entonces se refiere a la acción de la persona en dicha situación. Por ello es importante preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a planificar el proceso de aprendizaje, ¿cómo actúa una persona competente que afronta tal o cual situación que estamos determinando? ¿Y con qué recursos? ¿Qué haría una persona para desempeñarse con competencia ante esta situación? ¿Cómo debe ser esa situación que tengo que plantear a los estudiantes para que justamente pongan en juego sus competencias, ¿no? De manera reflexiva, que vayan evaluando sus procesos? Entonces tenemos que siempre cuando hagamos este proceso de planificación, que justo ya estamos a puertas de iniciar el año 2021, y vamos a estar planificando constantemente, ¿no? Lo que vamos a ir haciendo con los estudiantes, el hacernos siempre estas preguntas para poder revisar, ¿no? Y plantear justamente situaciones que permitan desencadenar estas competencias, ¿no? Ponerlas en juego. Como también ya lo mencionó Luis, debemos proponer auténticos desafíos, ¿no? Teniendo en consideración la edad de los estudiantes, sus intereses sobre todo, que les permitan afrontar tareas que exijan pensar, ¿no? Y emplear múltiples recursos. Se debe procurar crear situaciones de aprendizaje tan cercanas como sea posible a las que afrontan los estudiantes o que podrían afrontar en un futuro, ¿no? Que generen sobre todo interés, su interés por enfrentarlas, para que tengan disposición para poder resolver estas situaciones y afrontarlas. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, también habíamos indicado en esta primera idea, que se indicaba que el actuar competente es un poder de actuar eficazmente en situaciones, pero hablamos de que se movilizan y combinan de forma pertinente recursos. Entonces, vamos a hacer como un zoom a esta segunda idea de la movilización y combinación de forma pertinente de recursos. Para ello, nosotros, ¿qué requerimos? Y ya Luis nos lo ha enfatizado mucho en esta idea, ¿no? Tenemos que evaluar y comprender la situación que se va a afrontar, ¿no? O sea, una persona competente generalmente tiene que evaluar, analizar la situación, ¿no? Evaluar las posibilidades que se tiene para resolver. Entonces, tenemos que realizar un análisis detallado de la situación para identificar los problemas o cuestiones que posibilitan enfrentarse a ellos, ¿no? Y actuar eficazmente. Al mismo tiempo, será necesario, por ejemplo, escoger los datos que son más relevantes que ofrece la situación para la resolución de las cuestiones planteadas. A partir de esta información obtenida, y una vez que identificamos los problemas que hay que resolver, será necesario revisar los recursos, ¿no? Con los que contamos.
o también con los que no contamos, ¿no? Y que necesitamos o adquirir, o adaptar, o construir, ¿no? Entonces, estos recursos diversos que ya les he mencionado anteriormente. Luego que he hecho este análisis, ¿no? He visto las alternativas, he revisado los recursos con los que cuento, con los que no, ¿no? Para poder acceder a ellos. Tengo que analizar las combinaciones más pertinentes de acuerdo a la situación y al propósito de la misma, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Desde una mirada muy estratégica, es decir, para luego ejecutar o poner a acción esta combinación seleccionada, empleando estos recursos de forma flexible y adecuándolos a las características específicas de la situación, ¿no? Entonces estamos viendo que tenemos que comprender la situación, analizarla, escoger los datos más relevantes de la misma, revisar nuestros esquemas de actuación también que hemos tenido de repente ante situaciones similares, qué recursos hemos puesto en juego, cuáles serían más pertinentes en este momento, analizar esas combinaciones y luego tomar decisiones, ¿verdad? Siempre estamos tomando decisiones para poder dar respuesta o solución al problema o al desafío planteado. Para que una persona entonces actúe con competencia, debe reencontrarse con todo lo que ella es y actuar en base a lo que ella conoce. Y sobre todo, como ya le hemos escuchado desde el inicio de este webinar, esto implica una reflexión constante, ¿no? No solamente al final, que ya terminé toda la experiencia de aprendizaje, ¿no? Realicé todas las actividades, no, sino desde el inicio hasta el fin, ¿no? Siempre estar en constante evaluación y reflexión sobre nuestro actuar. Esto nos va a permitir ir tomando decisiones, ajustando, ¿no? Ir también identificando esos recursos que ya estoy construyendo, aquellos que todavía necesito fortalecer. En el video, así como varios de ustedes han mencionado, hemos visto a Maritza, por ejemplo, afrontar una situación auténtica, ¿verdad? Que es coordinar un trabajo de grupo para elaborar un proyecto referido a la calidad del agua, ¿no? Esta tarea o este desafío que ha sido propuesto para dar respuesta a una problemática identificada y que es de interés de todos, ¿verdad? Entonces la maestra seguro con los estudiantes han planteado esta situación, ¿no? Que es justamente elaborar este proyecto. No le ha dicho cómo, que tienen que hacer paso 1, 2, 3, 4, sino más bien han dicho, ustedes tienen que organizarse, ¿no? Trabajar en equipo para hacer este planteamiento. No hay una respuesta ahí, ¿verdad? No hay una respuesta que yo pueda buscar a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sino ellos van a hacer una propuesta, un planteamiento nuevo. Esa es una situación que se da, pues, en la vida misma, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer este tema de esos tipos de trabajos en equipo, grupales, hacer propuestas, proyectos, ¿verdad? Es auténtica, entonces, porque guarda relación directa con la realidad, por lo que también va a ser compleja, ¿no? Y va a requerir que Maritza, en este caso, en el video que hemos visto, analice la situación, identifique qué es lo que puede poner en juego para responder de manera pertinente a la misma. Siguiente, por favor. Bien, pero algo muy importante también que tener en cuenta es que ser competente, como dice ahí en la diapositiva, es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz nuestra interacción con los otros, ¿verdad? Esto va a influir tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en el desempeño mismo que tengamos a la hora de actuar. Así hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si Marisa hubiese planteado quizás un proyecto muy bien elaborado, pero enseñado quizás sin la participación de sus compañeros, en donde quizás hubiese primado solo la idea de ella, ¿no? Sin escuchar a los demás. Y cuando surgen los conflictos, de repente resolviéndose con actitudes violentas o poco asertivas, ahí podríamos concluir que su actuar fue competente, ¿verdad que no, no? Por lo mismo que ustedes han dicho, ¿no? Que ella al contrario, ¿no? Ella, por el contrario, escuchó a sus compañeros, acá mencionaban ustedes, que demostró liderazgo, ¿no? Una actitud democrática, ¿no? Llegaron a unos acuerdos para la convivencia, y demostrando así no solo la puesta en juego de conocimientos, de habilidades, sino también de valores y actitudes, que están muy impregnados en esta competencia, vale decir, de convive y participa democráticamente. Siguiente, por favor. Y pasando a esta siguiente diapositiva, también recalcar que justamente lo que mencionaba Luis, que no solamente hay que
centrarnos en el producto final, ¿no? Sino en todo el proceso. Miren, si solamente hubiésemos tenido el proyecto que elaboraron, el informe del equipo de Maritza, no hubiésemos visto pues cómo había puesto en juego todas las capacidades de esta competencia, ¿no? Y todos esos valores, actitudes. Entonces, es muy importante también ver el proceso. Sabemos que por la coyuntura quizás no vamos a ver todas estas interacciones, ¿verdad? Que se dan necesariamente o generalmente en la presencialidad. Pero podemos, como también nos mencionaron, ir de repente haciendo preguntas a los chicos, de repente unas puestas en común, ¿no? Para que nos cuenten cómo ellos han llegado a elaborar sus propuestas, por ejemplo, cómo han hecho ese trabajo en equipo de Meta en Familia, ¿verdad? ¿Qué roles a cada uno, qué dificultades han tenido? Entonces, yo les sugeriría, por ejemplo, que incorporen, ¿no?, estas puestas en común durante sus sesiones de clase, sus sesiones de aprendizaje que tienen de ahí. Bien, entonces, por eso decimos que ser competente es más que demostrar el logro de una capacidad por separado, ¿verdad? Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Es necesaria la movilización de los componentes de es decir, el conocimiento, las habilidades, los valores y actitudes, teniendo en cuenta que su dominio nunca puede estar separado uno del otro, ya que la competencia implica el uso de esos componentes de forma interrelacionada, ¿no? O sea, así pues también lo ha demostrado Maritza, ¿no? Hemos visto en el video, porque si asociamos a toda competente, ¿no? Referida a la competencia, como participa democráticamente, vamos a poder evidenciar que ella ha manejado los conflictos de manera constructiva, ¿verdad? Ha construido normas para dar respuesta a una problemática identificada y que es de interés de todos, ¿verdad? Entonces la maestra seguro con los estudiantes han planteado esta situación, ¿no? Que es justamente elaborar este proyecto. No le ha dicho cómo, que tienen que hacer paso 1, 2, 3, 4, sino más bien han dicho, ustedes tienen que organizarse, ¿no? Trabajar en equipo para hacer este planteamiento. No hay una respuesta ahí, ¿verdad? No hay una respuesta que yo pueda buscar a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sino que ellos van a hacer una propuesta, un planteamiento nuevo. Esa es una situación que se da, pues, en la vida misma, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer este tema de esos tipos de trabajos en equipo, grupales, hacer propuestas, proyectos, ¿verdad? Es auténtica, entonces, porque guarda relación directa con la realidad, por lo que también va a ser compleja, ¿no? Y va a requerir que Maritza, en este caso, en el video que hemos visto, analice la situación, identifique qué es lo que puede poner en juego para responder de manera pertinente a la misma. Siguiente, por favor. Bien, pero algo muy importante también que tener en cuenta es que ser competente, como dice ahí en la diapositiva, es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz nuestra interacción con los otros, ¿verdad? Esto va a influir tanto en la evaluación y selección de alternativas como también en el desempeño mismo que tengamos a la hora de actuar. Así hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si Maritza hubiese planteado quizás un proyecto muy interesante, muy bien elaborado, pero diseñado quizás sin la participación de sus compañeros, en donde quizás hubiese primado solo la idea de ella, ¿no? Sin escuchar a los demás. Y cuando surgían los conflictos, de repente resolviéndolos con actitudes violentas o poco asertivas, ahí podríamos concluir que su actuar fue competente, ¿verdad que no, no? Por lo mismo que ustedes han dicho, ¿no? Que ella al contrario, ¿no? Ella, por el contrario, escuchó a sus compañeros, acá mencionaban ustedes, que demostró liderazgo, ¿no? Una actitud democrática, ¿no? Llegaron a unos acuerdos, ¿verdad? Unos acuerdos para la convivencia y demostrando así no solo la puesta en juego de conocimientos, de habilidades, sino también de valores y actitudes que están muy impregnados en esta competencia, vale decir, que convive y participa democráticamente. Siguiente, por favor. Y pasando a esta siguiente diapositiva, también recalcar que justamente lo que mencionaba Luis, ¿no? Que no solamente hay que centrarnos en el producto final, ¿no? Sino en todo el proceso. Miren, si solamente hubiésemos seguido el proyecto que elaboraron, quizás el informe del equipo de Maritza, no hubiésemos visto pues cómo había puesto en juego todas las capacidades de esta competencia, ¿no? Y todos esos valores, actitudes. Entonces, es muy importante también ver el proceso. Sabemos que por la coyuntura quizás no vamos a poder ver todas estas interacciones, ¿verdad?
que se dan necesariamente o generalmente en la presencialidad. Pero podemos, como también nos mencionaron, ir de repente haciendo preguntas a los chicos, de repente unas puestas en común, ¿no? Para que nos cuenten cómo ellos han llegado a elaborar sus propuestas, por ejemplo, cómo han hecho ese trabajo en equipo de Meta en Familia, ¿verdad? ¿Qué roles ha jugado cada uno? ¿Qué dificultades han tenido? Entonces, yo les sugeriría, por ejemplo, que incorporen, ¿no?, estas puestas en común durante sus sesiones de clase, sus sesiones de aprendizaje que tienen diariamente. Bien, entonces, por eso decimos que ser competente es más que demostrar el logro de una capacidad por separado, ¿verdad? Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Es necesaria la movilización de los componentes de la competencia, es decir, de los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes, teniendo en cuenta que su dominio nunca puede estar separado uno del otro, ya que la competencia implica el uso de estos componentes de forma interrelacional, ¿no? O sea, interrelacional. Así pues, también lo ha demostrado Maritza, ¿no? Hemos visto en el video, porque si asociamos su actuar competente, ¿no?, referida a la competencia, convive y participa democráticamente, vamos a poder evidenciar que ella ha manejado los conflictos de manera constructiva, ¿verdad? Ha construido normas y ha asumido acuerdos y leyes, ha deliberado sobre asuntos públicos y ha interactuado con todas las personas, siempre en un clima de respeto y de escucha activa. El siguiente, por favor. Bueno, ya no hay otro, creo que es el último. Bien. No, todavía falta. Bueno, entonces, estimados maestros y estimadas maestras, tenemos entonces un gran desafío, ¿no? Un desafío que constantemente va surgiendo en nuestra práctica docente, que es continuar propiciando en nuestros estudiantes el desarrollo de competencias, ¿no?, para un actuar competente. Para lo cual podemos, considerando también lo compartido ya durante este espacio, proponer experiencias de aprendizaje, ¿verdad?, que planteen situaciones significativas, retadoras, auténticas, complejas, que permitan a nuestros estudiantes poner en juego sus competencias. Ahí está el kit del asunto para el desarrollo de competencias, en las situaciones que planteemos, ¿no? Ya nos has presentado un ejemplo, Luis, de lo que no deberíamos presentar a los estudiantes. Entonces tenemos ahí una tarea importante, ¿no?, el poder seguir fortaleciéndonos para poder plantear justamente situaciones significativas y retadoras, desafiantes para los estudiantes. Y como un punto de partida, en el momento de planificación, les podría decir que deberíamos considerar tres aspectos importantes, ¿no? El conocer el contexto, ¿no? Conocer qué está sucediendo, ¿no?, en la actualidad, en la realidad, qué sucedió antes, ahora y qué podría suceder luego, qué desafíos, qué problemáticas, qué potencialidades hay, ¿verdad? Si no conocemos lo que acontece, lo que sucede, pues difícil es que planteemos situaciones también de repente interesantes en base a lo que los estudiantes necesitan. Otro aspecto también importante para plantear estas situaciones es conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Cuáles son sus intereses, sus formas de aprender, sus ritmos de aprendizaje, sus características, ¿verdad? Es muy importante el poder conocer a nuestros estudiantes, conversar mucho con ellos, qué les interesaría, ¿no? A veces tienen propuestas muy interesantes, pero a veces no los escuchamos, ¿no? Porque nosotros ya vamos con una idea, de repente en conclusión, ¿no?, podríamos decir que para propiciar el actuar competente en nuestros estudiantes, podemos planificar estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Siempre pensando en el estudiante. Aquí por eso hablamos de experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante va a vivir? ¿Qué es lo que el estudiante va a vivenciar, va a hacer? Él es el sujeto de derecho, el sujeto principal en el que debemos pensar cuando estemos planificando, ¿sí? Entonces vamos a considerar para ello sus características, sus necesidades de aprendizaje, sus intereses, sus motivaciones, sus saberes previos, en donde los enfrentemos a situaciones desafiantes, ¿verdad?, que motiven y comprometan su actuación en la búsqueda de las soluciones en una dimensión siempre ética. Durante el diseño y la implementación de la experiencia de aprendizaje es necesario siempre preguntarnos, como les mencionaba, y quiero recalcar esta idea porque me parece que es muy importante, siempre hay que preguntarnos si estamos propiciando el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿no? Ahí vemos en la imagen un niño, ¿no?, subiendo las escaleras, un poco
simulando, ¿no?, esta experiencia de aprendizaje, donde se le ha propuesto un desafío, ¿no?, donde va a desarrollar ciertas competencias, y lo vemos a él subiendo, ¿no?, estas escaleras, ¿no? Entonces yo tengo la imagen de repente no es que nosotros vamos a ir como docentes ayudándolos a subir, jalándolos, ¿no?, o de repente cargándolos peldaño a peldaño, diciéndole, no, tienes que pisar ahora aquí, tienes que pisar allá, ¿no?, sino más bien que ellos vayan tomando esas decisiones, ¿verdad? A ver, midiendo cómo ellos van a ir avanzando, de repente van a avanzar, van a retroceder en algunos momentos, ¿no? Y nosotros quizás llamándolos desde arriba, motivándolos, ¿no?, proporcionándoles quizás algunos recursos que ellos necesitan para poder lograr alcanzar o desarrollar esta experiencia de aprendizaje y afrontar esa situación planteada. Entonces, bueno, tenemos que pensar como muchas cosas cuando estamos planificando estas experiencias. Tenemos todas estas orientaciones pedagógicas también que están planteadas en el currículo nacional. Es importante tenerlas en cuenta, ¿no?, las que estemos ahí en la diapositiva, ¿no?, el aprender haciendo, el partir de saberes previos que justamente ya les había comentado, el construir el conocimiento, el aprender del error, ¿no?, lo que nos decía también Luis, por ejemplo, propiciar el trabajo colaborativo, ¿no?, generar el conflicto cognitivo, promover ese pensamiento complejo, ¿no?, generar interés y disposición, ¿no? Entonces siempre hablamos, cuando hablamos de competencias o cuando tenemos que enfrentarnos a una situación, pues esa disposición para poder enfrentarla. Si no tengo esa disposición, pues difícil va a ser que yo pueda afrontar esa situación, ese problema, ese desafío, ¿no? Y nuestro rol va a ser más de mediar, este rol mediador, ¿verdad? Ya no es el que solamente va a transmitir o le va a decir tan al detalle las cosas a los estudiantes, sino más bien va a poder con ellos ir trabajando, desarrollando sus competencias. Bien, entonces vamos a poder planificar experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar sus competencias para un actuar competente, ¿no? No todos queremos estudiantes que tengan un actuar competente. Y en donde él va a desafiar estas potencialidades que ella tiene y también va a disfrutar del aprendizaje, ¿verdad? Le va a ver que tiene sentido lo que está aprendiendo. Bien, entonces, bueno, son muchas ideas, nos queda todavía para seguir reflexionando, profundizando en cada una de ellas, seguro, durante todo este tiempo que vamos a estar con nuestros estudiantes. Yo los voy a invitar a seguir reflexionando sobre nuestra práctica, ¿verdad?, en relación a cómo planificamos, cómo mediamos, cómo evaluamos, qué es lo que tendría que ajustar, qué tendría que cambiar, ¿no?, porque siempre podemos hacer las cosas mejor. De repente ya hemos hecho varias propuestas muy interesantes en el 2020, pero a ver qué más podría hacer este año, ¿no?, para propiciar el actuar competente en nuestros estudiantes. Todos tenemos el compromiso de enseñar a pensar para saber hacer. Nuevamente es el desafío de las competencias, ¿no?, las cuales son en realidad un saber hacer, ¿no?, un saber hacer, pero siempre a través de este pensamiento, de pensar y de evaluar esas opciones que tenemos o los recursos con los que contamos y todo este análisis que tenemos que hacer de la situación. Así también los invito a seguir profundizando, ¿no?, en el enfoque por competencias, leyendo el currículo, a diversos autores, conociendo también, comprendiendo cada una de las competencias, ¿no?, las capacidades, analizando los estándares, ¿no?, los desempeños que nos dicen más o menos qué es lo que se espera de un estudiante para demostrar este actuar competente. Bueno, de seguro este año 2021 vamos a propiciar en nuestros estudiantes el desarrollo de sus competencias, estoy segura, ¿verdad? Tenemos varios retos, varios desafíos, ¿verdad? Ya estamos a pocos pasos para iniciar el año escolar 2021, pero justamente tenemos esa oportunidad de poder seguir construyendo una educación de mejor calidad para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Interesante el punto de inicio de Paola. Nos ha planteado ella como punto de inicio una pregunta que seguro todavía queda ahí, porque tenemos que seguir construyendo y planteándonos, ¿no? ¿Qué implica? Nos decía, ¿qué implica el actuar competente, ¿no? ¿Qué implica? Y yo me preguntaba, ¿qué implica el actuar competente no solo para los estudiantes, sino también qué implica el actuar competente para nosotros?
como maestros, como maestras, ¿qué implica actuar competente? ¿No? Esa actuación competente, ¿qué nos está pidiendo y qué nos está exigiendo? ¿No? Y cómo es que nosotros podemos comenzar a plantearnos algunas situaciones que nos permitan ayudar a los estudiantes que puedan movilizar de manera combinada, de manera articulada, las competencias que van desarrollando, pero en un tiempo real y de forma pertinente, de forma ética, ¿no? En los ejemplos que nos planteaba Paola, nos ayuda a ir mirando esos actuares. Y en el marco de las experiencias de aprendizaje, tenemos que plantearnos situaciones significativas, retadoras, que vaya a representar para el estudiante realmente desafíos cognitivos relevantes, tanto por la complejidad que nos hablaba Luis, como también por el contexto, por el aprendizaje situado que permita al estudiante mirar su aprendizaje desde su realidad, desde su contexto, pero también potenciando su propia autonomía, utilizando, poniendo en práctica, movilizando sus competencias y si es posible, generando algún tipo de trabajo colegiado para que pueda dar soluciones a esos problemas o desafíos que nosotros le estamos proponiendo como maestros, como maestras en las experiencias de aprendizaje. Y de esa manera ir desarrollando cada vez más sus competencias, pero a la vez ir desarrollando Urubamba, Satipo, Iquitos, Picota, Cajamarca, Juliaca, Andahuaylas, Melgar, Lambayeque, Sánchez Carrión, Sullana, Chalhuanca, Pariacoto, Paita, Arequipa, Juliaca, Paucarpata, Pilcomayo, Lucanas, Morropón, Chincha, Puerto Maldonado y muchas otras ciudades y maestros y maestras que nos han visto en línea. Sé que ha sido esta una transmisión complicada. Quería comentarles a Luis y a Paola que en este caso lo que correspondía es la ronda de preguntas, pero más que preguntas, los maestros nos han dejado comentarios respecto a las temáticas tratadas, y comentarios muy interesantes, valiosos, respecto al enfoque por competencias y también respecto al actuar competentes. Entonces yo le quería pedir ahora más bien a Luis, brevemente, de repente, un cierre, una reflexión que podemos dejar a los maestros en este marco que estamos del buen retorno del año escolar, en este marco en el que estamos de la evaluación diagnóstica que estamos iniciando y también en el reto que le estamos planteando al maestro que asuma el liderazgo de poder pues adecuar, proponer esas experiencias de aprendizaje situadas en el contexto de los estudiantes. Entonces, en primer lugar, le voy a dar el pase a Luis Guerrero, agradeciéndole siempre su participación para que Luis pues nos pueda dar algunas reflexiones de cierre. Adelante, Luis. Gracias, Julio. Bueno, a ver, mi exposición se llamó, no por gusto, el ABC de las competencias, porque lo que yo quería enfatizar eran sobre todo aquellas cosas que son absolutamente esenciales e irrenunciables cuando lo que queremos es educar en competencias, ¿no? Paola ha sido más amplia porque efectivamente el poder aprender a actuar de manera competente supone más cosas. Pero ¿cuál es la primera piedra, digamos, del aprendizaje de competencias? Es tener oportunidades para aprender a pensar, a reflexionar críticamente, a actuar de manera autónoma, ¿sí?